Llega a Castilla-La Mancha una iniciativa de divulgación científica destinada a todo tipo de público. Profesores, científicos y voluntarios han puesto en marcha Ciencia a la Carta y su puesta de largo tuvo lugar ayer en Toledo con la charla de Enrique Royuela. Es doctor en microbiología, genética y fisiología y habló de un tema que seguro les despierta también mucha curiosidad. Habló de virus y zombies. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal esa experiencia ayer con esa charla que mantuviste en Toledo? Pues muy bien, porque la verdad es que hubo mucha acogida, una muy buena acogida, porque cuando hablas de un tema así, me parece tan friki, pues nunca sabes qué tipo de público va a haber y cómo te van a responder, pero la verdad es que hubo llenazo y la verdad es que yo creo que el público quedó muy satisfecho, hubo muchas felicitaciones por ambas partes y fue genial. Bueno, ¿y en qué consistió el encuentro? Bueno, pues yo lo que hago normalmente es que a través de los zombies, los vampiros y otra serie de personajes de ficción, pues analizo elementos científicos de rigor, es decir, utilizo las películas sobre todo para poder hablar de determinados tipos de virus, de lo que es una pandemia, de lo que es una epidemia o de lo que es el sistema inmune, porque hay quien es inmune a ciertas enfermedades y otros que no. Entonces es un recurso que utilizo porque es muy cercano para la gente. Todo el mundo, casi todo el mundo ha visto una película de vampiros o de zombies o series muy actuales como la de Walking Dead, ¿no? Tan famosa. Entonces es algo que les es cercano y es muy fácil. Cuando tú explicas algo es muy fácil que lo asimilen y creo que es la manera en la que pueden entender estos términos que a veces se nos escapan un poco, ¿no? De infección y demás. Bueno, fue un llenazo ayer en esa charla. ¿Y qué es lo que más le preguntaban después de la charla? O no sé si fue participativo. Sí, la verdad es que hubo un montón de preguntas, siempre cuesta, la primera siempre cuesta, pero en el momento que surgió la primera, luego vinieron todas detrás. Y me sorprendió porque, claro, normalmente, pues al ser una charla sobre vampiros, zombies y hombres lobo, ¿no? Pues tienden a preguntarte sobre este tipo de personajes, pero no, las preguntas iban muy enfocadas sobre todo al tema de las vacunas, porque hablé de la inmunidad, de la protección del grupo, la gente está muy preocupada por el tema de las vacunas, y es sobre todo de eso de lo que me preguntaron. Y luego sí que es verdad que dentro de la charla pues también sobre por qué los zombies pues pueden caminar después de muertos y demás. Entonces, bueno, pues tratando de dar una explicación científica, más bien neurocientífica, y hubo un montón de preguntas, sí, estuvimos casi una hora de preguntas. ¿Y qué conclusión sacamos de los virus y los zombies, científica? Bueno, pues al final la conclusión que se puede sacar es que se puede utilizar esos recursos, ¿no? de ficción para poder hacer divulgación de rigor. Y sobre todo, bueno, pues ya entrando más en el tema de la ficción, es que pues, dar una serie de explicaciones de por qué los zombies o por qué los vampiros son como son. En el caso de los vampiros, por ejemplo, pues que se le atribuye ahora la causa del vampirismo, pues en la ficción siempre estamos hablando, ¿verdad? Es por un virus, es por un rhabdovirus, que es el virus de la rabia. Entonces, la sintomatología de la rabia es muy parecida a algunos de los síntomas que padecen estos vampiros o los zombies, que son síntomas que se solapan, como la hidrofobia o la fotofobia, es decir, la sensibilidad o el terror a la luz. Por ejemplo, pues los virus afectan el cerebelo y es una parte que se encarga de la coordinación motora. Entonces, por eso una lesión en el cerebelo puede afectar a la coordinación motora, al equilibrio, esa forma de andar de los zombies, ¿no? tan poco coordinada, excepto en el vídeo de Michael Jackson de Thriller, que ahí sí van bien coordinados. Sí. Hablamos de que estas charlas son importantes porque se habla de divulgación científica siempre desde la rigurosidad, pero sobre todo aplicando el entretenimiento, que es algo que siempre parece que cuando hablamos de ciencia está un poco reñido. Claro, sí, sobre todo eso es lo que es la sensación que da, principalmente yo creo que desde el ambiente científico y académico, ¿no? ¿Verdad? Parece que para ser riguroso tú no puedes salirte de un formato encorsetado, ¿no? De una estructura de paper o un artículo como muy académico, con su estructura típica, y no es así. Realmente la divulgación científica lo que trata es de trasladar el conocimiento científico a la sociedad, y para ello puedes utilizar el recurso que quieras, siempre que no pierdas el rigor. Entonces, el rigor está en los conceptos que tú trates, no en los recursos que tú utilices. Entonces, la ficción
es un recurso que a mí me resulta muy útil porque es muy cercano a la gente. Porque podemos decir que aprender matemáticas, química, física, que a veces son asignaturas que se atragantan, sobre todo a los chavales, ¿se puede enseñar de una manera más divertida? Se puede y se debe. Es decir, es verdad que tienen la física y las matemáticas, ¿no?, que parece que son unas disciplinas que tienen peor fama, no son más difíciles que el resto. El problema quizá es cómo se han atacado desde los centros de educación, ¿no? Todos siempre recordamos, joder, es que a mí no me gustaban las matemáticas porque el profesor era muy malo. Bueno, pues quizás es esa forma de enseñarlas, porque son disciplinas maravillosas y se pueden enseñar de una forma, no sé si divertida, porque tampoco se trata todo el rato de estar haciendo bromas, pero sí amena, es decir, hay muchos recursos. Por ejemplo, las matemáticas están muy vinculadas a la magia, se puede aprender matemáticas y magia, igual que la neurociencia con la magia. Es decir, al final cómo actúa el cerebro y cómo actúan los magos tienen unas similitudes y se puede explicar. Quizás no es divertido, pero es ameno y es entretenido, ¿no? Es atractivo, ¿no? Es atractivo y lo que se trata, sobre todo en ciertas edades, es de que esas disciplinas que yo no sé muy bien por qué tienen peor fama, ¿no?, que sean amenas y que los niños las cojan con ganas, ¿no?, que no tengan miedo a enfrentarse a los números, por ejemplo. Claro, no es la primera vez que usted hace charlas de este tipo en las que ha participado. ¿Cuál es su experiencia? Desde que empezó con la primera charla hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado y cómo lo ha visto? Pues el primero que ha evolucionado he sido yo, entonces he ido viendo qué cosas pues, podía mejorar y qué cosas pues, quizás interesaban menos. Lo que sí que me he dado cuenta es que conforme vas evolucionando en tus charlas, puedes ir metiendo más conceptos científicos dentro de lo que es la ficción, ¿no? Entonces, al principio, pues era como más divertida o más amena y menos conceptos para que la gente no se le atragantara. Y conforme vas experimentando te vas dando cuenta que puedes ir metiendo cada vez más conceptos, pues empiezas hablando de inmunidad y luego metes el concepto de pandemia y vas metiendo conceptitos y la gente los va asimilando, ¿no? Es quizá lo que más me he dado cuenta es que si tú lo haces pautado, entra mejor. Claro. ¿Y cuál es el perfil de las personas que acuden a las charlas? ¿Hay de todo? ¿Hay jóvenes también? ¿O Sí. hay un perfil determinado o no? No, mira, el ejemplo claro fue el de ayer, que había las primeras filas estaban llenas de gente mayor, la gente joven llegó al final, había estudiantes de ciencias, había gente que no tenía absolutamente nada que ver con el mundo de la ciencia, porque cuando terminó la charla vino a preguntarme y le interesaba, ¿no?, porque me preguntaban por las vacunas de sus hijos y demás. Y de lo que te das cuenta realmente es que en estos foros, que normalmente tiende a venir gente vinculada al mundo de las ciencias, al final acabas atrayendo, yo creo que por el tipo de formato que se ha hecho con esto de Ciencia a la Carta, que es un formato que invita mucho a la gente de fuera de la ciencia, que al final es el objetivo, ¿no? Porque la gente del mundo de la ciencia ya tiene sus foros, tiene sus seminarios o tiene sus congresos y la idea precisamente es traer a gente fuera. Y ayer había un buen ejemplo de esa amalgama de gente de ciencia y del mundo de fuera de la ciencia. Sí, se cumple el objetivo, ¿no?, de abrir la ciencia, ¿no?, y de abrir las puertas para que todo el mundo pueda saber. Usted además es director y cofundador de Principia, es una publicación online que reivindica la ciencia como parte de la cultura. ¿Qué podemos encontrar? Pues sí, efectivamente, tenemos la publicación online, tenemos una publicación impresa, porque somos de esos locos que nos gusta todavía leer en papel también, y lo que nosotros reivindicamos, como bien decías, es una única cultura. O sea, nosotros entendemos que la ciencia forma parte de la cultura, que no hay una cultura científica. La cultura es el conjunto de conocimientos y ahí caben todas las disciplinas. Entonces, lo que te puedes encontrar en Principia es que no separamos las historias por disciplinas, lo que hacemos es contar historias que merecen la pena ser contadas. Y podemos hablar perfectamente de Dostoyevsky y de cómo influyó la epilepsia en su obra, podemos hablar de la científica Erika Kremer o de Ingrid Christensen, que fue la primera mujer sin ser exploradora, la primera mujer que pisó la Antártida. Es decir, son historias asombrosas donde la ciencia puede ser la protagonista,
puede ser el escenario o puede ser el vehículo a través del que se cuenta la historia. O sea, que es una revista que pueden leer los de ciencias y los de letras, ¿no? Abierta a todos. Esa es la idea, sí. Usted también ha dicho que cada día que los científicos dedican a la investigación es un granito de arena más que se aporta. ¿Es difícil dedicarse hoy en día a la investigación? Es muy difícil, es muy difícil. Al menos en mi experiencia. Yo entiendo que luego cada uno tiene su propia experiencia y vivencia, pero en mi generación de investigadores pre y postdoctorales el índice de abandono fue muy alto tanto antes de la tesis, durante y después. Y por supuesto son las condiciones laborales son las que te limitan. Obviamente es un país que no está apostando por la investigación, no está financiando la investigación, y entonces te quedan dos opciones: o trabajar en condiciones precarias o marcharte fuera, entonces, o abandonar la ciencia, sí, que es lo que acabamos haciendo muchos, ¿no? Entonces es muy difícil dedicarse a la ciencia, y por eso tiene tanto valor la gente, tanto la que se va como la que se queda, porque muchas veces decimos lo de eso de la fuga de cerebro, parece que se van los mejores y que aquí solo quedan. No, no, aquí queda gente con muchísimo talento que por sus circunstancias o no quieren o no pueden marcharse y deciden quedarse aquí a hacer ciencia de calidad en una situación que no es la mejor. Pero por eso digo que debe ser muy valiente quedarse aquí a hacer ciencia en esas condiciones. Pero ¿y por qué no es rentable invertir en investigación? Sí, sí que es rentable, es rentabilísimo. De hecho, lo que pasa es que no lo han entendido o no lo quieren entender los que tienen que dedicar los fondos. Es tan rentable que ahora mismo se ha demostrado que en la crisis económica que hemos pasado, los países que antes han salido de la crisis económica no son los que están invirtiendo en ciencia, son los que invirtieron en ciencia hace 30 años. Entonces, imagínate si es rentable, porque cuando tú pasas una crisis económica global, que sea la ciencia, que sea la investigación la que te ayude a salir antes de la crisis, eso dice mucho de la inversión. Entonces, cuando la gente, es verdad que también la gente no entiende que a veces se dedique tanto dinero, ¿no?, a proyectos, a megaproyectos que son millonarios, pero es que la repercusión que tiene, no solo por la obtención de conocimiento, sino por lo que se obtiene a medida que avanza esa investigación, que no es el objetivo final, pero de esas grandes investigaciones se ha obtenido Internet, por ejemplo. Entonces... Y terminamos, Enrique, porque usted también está vinculado a una exposición que todavía se puede ver, ¿no?, en Madrid, Ciencia en Acogida, que pone sobre la mesa a los científicos exiliados durante la Guerra Civil y también durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el objetivo de esta exposición y qué es lo que nos quiere mostrar? Pues sí, efectivamente, esta exposición, que se puede visitar hasta el 26 de noviembre en Centro, en el Ayuntamiento de Madrid, pues es una exposición con la que pretendemos poner de manifiesto el actual drama de los refugiados. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la mejor forma que nosotros sabemos, que es poniendo ejemplos de científicos y científicas que fueron refugiados y acogidos, que es la diferencia con la época actual. Entonces podemos hablar de gente como Pío del Río Ortega, como Blas Cabrera, Juan Negrín, o Pilar de Madariaga Rojo, Dorotea Barnet, grandes científicas y grandes científicos de la edad de plata de la cultura española, que por culpa de la guerra civil pues tuvieron que exiliarse, fueron acogidos en respectivos países, principalmente en México, también en Argentina algunos, y lo que queremos es dar un toque de atención de lo que pierde un país por culpa de una guerra, el patrimonio cultural, el patrimonio ese intangible que luego ayuda tanto, y lo que gana el país acogedor, porque México se convirtió en una de las primeras potencias investigadoras, en parte gracias a estos investigadores que acabaron allí, que fueron fundadores de los centros de investigación de física, de química, fueron grandes docentes, también fueron los creadores de muchos de los museos geológicos de Venezuela, de Colombia, de México. Entonces, ese patrimonio que ellos ganan, nosotros lo perdimos, y eso queremos demostrar. Pues nos quedamos con esa invitación a Ciencia en Acogida. Enrique Royola, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Buenos días.